Y justamente en este tema económico le contamos ahora que más de 100 millones de dólares en mercadería ha decomisado el Servicio Nacional de Aduanas en los últimos 2 años. Los artículos, todos estos incautados, reposan en las bodegas de la entidad a la espera de que se terminen los procesos judiciales para poder ser destruidos, donados o subastados. Y también está con nosotros nuestro compañero César Velastegui para ampliar más esta información. César, buenos días. Gracias, María José. Amigos televidentes, buenos días. Los resultados de los operativos emprendidos por la aduana para combatir el contrabando revelan la efectividad con la que están actuando los funcionarios para evitar el crecimiento de una actividad ilegal que causa graves perjuicios al fisco. Sobre el tema hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Llenas, así lucen las bodegas del Servicio Nacional de Aduana ubicadas al sur de Guayaquil. En estas instalaciones reposan los artículos que han sido decomisados en diferentes operativos, cuando trataban de ingresar ilegalmente al país. Vehículos, electrodomésticos, ropa, un sinnúmero de mercadería esperan en este lugar que finalicen los procesos judiciales para determinar su futuro. Muchos de los 1.400.000 artículos fueron encontrados en contenedores, otros han sido decomisados en embarcaciones e incluso algunos bienes estaban en camino al local donde se los iba a comercializar. En la actualidad, la SENAE lleva adelante 3.500 procesos judiciales y en la mayoría de los casos contra las mismas personas. Pero mientras no exista una sentencia, la entidad no puede revelar los nombres de los sospechosos. Siempre aparece una persona que dice que el barco iba con destino a otro país y que lo abordaron piratas, esto se repite mucho, y que los obligaron a entrar al Golfo y que allí los obligaron a desembarcar la mercancía. Y paralelamente pues se dice que los carros que esperaban la mercancía fueron robados en otro lugar y que los dueños tampoco son responsables. Y de la mercancía usualmente aparece una persona extranjera que dice que es la dueña y que se ve perjudicada y pide que se reembarque y que se le devuelva. Esta es una de las bodegas donde reposa la mercadería que ha tratado de ingresar ilegalmente al país. El Servicio Nacional de Aduanas de enero a mayo ha decomisado cerca de 39 millones de dólares. Los operativos realizados por los agentes aduaneros en varias ocasiones se deben a trabajos de inteligencia, pero también los resultados positivos han sido gracias a la denuncia de la ciudadanía a través del programa de recompensas 1-800 delito. Entiendo que está en el orden de 150.000 a 180.000 dólares en pago de incentivos a las personas que han denunciado. Nos ha permitido identificar vehículos, camiones, bodegas clandestinas, modus operandi, gente que intenta ingresar evadiendo impuestos en los aeropuertos. Paralelamente se diseñan planes que permitan mejorar los controles para evitar la comercialización de los productos que logren evadir los operativos. Mecanismos, hasta ahora, creados para equipos electrónicos y licores. Junto a la Supertel, en el cual solo se podrán activar los teléfonos celulares que han sido importados legalmente. Utilizar lo que se conoce como una etiqueta fiscal a los licores. ¿Qué va a pasar con esta etiqueta fiscal? El ciudadano común que se esté sirviendo en un bar, en un restaurante, una botella de licor, con un celular, con un smartphone, podrá comprobar si esa botella fue importada o no legalmente. Mientras tanto, en el tema de vehículos que han sido importados por el plan retorno y que han sido comercializados, los procesos para la subasta han sido ágiles, ya que estos automotores, debido a su alto costo, la SENAE no puede darles el mantenimiento necesario. César Velastegui, 24 horas. Mientras tanto, en la actualidad se espera que exista por lo menos sentencia de los principales casos, que son los 5 en donde se ha encontrado algún tipo de embarcación, para de esta manera conocer y poder determinar si quienes han sido acusados por el delito de contrabando son reincidentes o no. María Josefa. Gracias, César. Y la primera pregunta de las que nos salta, y creo que coincidimos con César, es, claro, sabemos entre comillas de quiénes se tratan porque hay una actitud o una conducta cíclica, es decir, víctima de los piratas. Siempre han sido víctimas de los piratas. ¿Hay alguna manera ya de frenar esta conducta empresarial de estas personas hasta la espera de la sentencia? Bueno, primero, ni siquiera lo llamaría conducta empresarial, es una conducta delincuencial. Sí, o sea, perdón, digo empresarial, me refiero, tal vez mal expresado seguramente, pero empresas con estas conductas extrañas. Sí, en realidad son comerciantes que se han dedicado toda la vida a tratar de ingresar productos de contrabando. Y aquí hay algo importante que creo resaltar. Antes,
estas cosas no se veían, no se escuchaban, no se veían operativos, no se veían estas capturas, porque normalmente el contrabando ingresaba a vista y paciencia de todos por los puertos de Guayaquil, por los aeropuertos, como importaciones formales, solo que estaban camufladas. En el momento en que la aduana se modernizó y ahora tiene controles mucho más estrictos, mucho más, no intrusivos, pero sí eficientes en los puertos y aeropuertos, empieza todo este despliegue de contrabando como era hace 20 o 30 años, con caletas, estos barquitos, los carros por vías no autorizadas por las fronteras, etcétera. Y en estos casos la aduana, en conjunto con las autoridades, las Fuerzas Armadas, en este caso el COGUAR, ha hecho capturas interesantes porque son estos barcos repletos de mercancías. Como lo decía la directora jurídica de la aduana, excusas hay miles. Yo pasaba por aquí, sin embargo tuve que acoderarme, alguien me puso mercancía, yo me iba hacia otro país, alguien me robó, un pirata, etcétera. Son las mismas excusas que en realidad no ponen otras porque no hay. ¿Qué excusa puede poner alguien que viene con un barco sin permiso, totalmente cargado de mercancías, en bultos, o sea, no son contenedores, etcétera? Evidentemente es una logística mucho más cara que importar por un contenedor, y sin embargo están tratando de llegar a las playas a descargar esas mercancías. En ese sentido no hay excusa, y más vale ahí lo que la ciudadanía, como sociedad, debemos exigir es a los jueces una actuación impecable, porque el tema del contrabando, la evasión de impuestos, no es solo un tema de una institución, es un tema de la sociedad, jueces, sociedad civil, ciudadanos que también a veces cometemos el error, a veces por desconocimiento, a veces por comodidad, de consumir estos productos que sabemos que los están vendiendo más baratos, pero sabemos que han venido de un origen no lícito. Entonces es un trabajo que se debe hacer en conjunto. Y respondiendo exactamente a la pregunta, lo que hay que hacer es que la justicia actúe con todo el rigor de la ley. Administrativamente, me refiero, no hay una manera de frenarlos mientras. Administrativamente hay que seguir con los controles que, insisto, han sido bastante positivos. Por ejemplo, el tema de las denuncias y que se den recompensas monetarias por esas denuncias ha dado grandes resultados, y eso hay que continuar. Pero esto no va a parar hasta el momento en que haya una justicia verdadera y que se sancione, tal cual lo dice el Código de la Producción. En el artículo 177 lo dice clarísimo: prisión de 5 años, multa de hasta 10 veces. Es decir, no hay una falta de norma legal para sancionar. Lo que a veces sí sucede en la parte judicial es falta de voluntad, que esperemos que eso vaya cambiando. César tiene algunas inquietudes con respecto a este tema que hizo su investigación. Efectivamente, uno de los principales problemas que se presentan en los procesos judiciales es que el juez ordena la liberación de personas detenidas, que en su mayoría son extranjeros, y le da medidas cautelares. Al momento que le da medidas cautelares, estas personas regresan a su país de origen, ordenan la devolución de la mercadería, e incluso en algunos momentos dentro de los procesos judiciales, quienes son acusados o las supuestas víctimas están pidiendo la devolución de las embarcaciones, y se lo hace. Entonces, al momento que desaparece estas evidencias y los principales implicados, es uno de los procesos que se queda en el vacío y que simplemente estará durmiendo el sueño eterno, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, a veces los jueces no actúan de la manera más proba, los fiscales de la misma manera, pero yo creo que es importante que nos concienticemos que es un trabajo, insisto, de todos, y que los jueces tienen que empezar a dar resultados. Yo creo que en ese sentido también es labor de la aduana, cuando vea estos casos, también poner las denuncias y las quejas ante los jueces, que entiendo que así lo hace, y sé que han habido varios jueces destituidos por no actuar al apego de la ley. Lo que hay que estar es vigilantes para que esta actuación se dé. Pero sin embargo, los grupos dedicados a esta actividad en la frontera norte y en la frontera sur conocen esto, y a cualquier método tratan de evitar que se detenga o confisque la mercancía. A continuación veamos el siguiente reportaje. Esta camioneta para escapar chocó varios patrulleros del Servicio Nacional de Aduanas en Huaquillas, provincia de El Oro. Tras una persecución, la policía logró dar con el vehículo, el cual era conducido por una mujer con 3 niños en un cantón orense. Al llegar a la vivienda, moradores del sector evitaron que sea detenida. Pero ¿de qué huía? Conocidos de la infractora levantaron de repente la lona del balde y empezaron a sacar pequeños bultos de ropa que no superaban los $3.000. Pero no solo vestimenta trata de ingresar evadiendo impuestos al país, sino también productos perecibles como alimentos. Por favor. Corren problemas, señor. Señor.
En uno de los conocidos pasos clandestinos de Tulcán, en la frontera norte, se encontró este camión con productos como vegetales, hortalizas y frutas. Cuidado con lo que hace, por favor, cuidado. A toda costa se trató de evitar que las cajas sean revisadas. Agresiones que han sido realizadas a los agentes aduaneros en presencia de policías y militares. En muchas de las ocasiones la fuerza pública solo se limitó a observar, como se puede apreciar en las imágenes. Es así que por lo menos en los diferentes operativos del 2012 y 2013, 15 agentes aduaneros han resultado heridos. Cuidado con lo que hacen, muchachos, cuidado con lo que... La SENADE firmó un acuerdo interinstitucional con las Fuerzas Armadas y Policía para respaldar al personal de vigilancia aduanera y que actúen o detenga a los agresores. César Velastegui, 24 horas. Militares y policías que más bien parecen defendiendo a las personas que cometen un delito fiscal, y es una pregunta que nos hacemos, Santiago, y nos gustaría que usted nos ayude a responder. Pareciera que son cómplices, o ¿por qué esa actitud? Bueno, realmente no puedo responder por la actuación de otras personas, definitivamente, y me extraña esa actitud que se ve en los videos. Habría que investigar un poco más, porque incluso el artículo 188 del Código de la Producción habla claramente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deberán prestar todo su contingente para la lucha contra el contrabando en conjunto con la aduana de licores. Es decir, existe, no solo debería existir una voluntad por simple lógica, sino que también es un mandato legal, y me sorprende que en este caso en particular los policías y las Fuerzas Armadas no hayan actuado. Sin embargo, en alguna ocasión, Santiago, ¿ustedes han podido detectar la participación concreta de policías, militares o herramientas de la función pública o de la función de la fuerza pública involucrada en esto? Sí, lastimosamente sí, pero obviamente con esto no hay que calificar a la institución. Hubieron casos incluso de personal de las dos instituciones que colaboraban, e incluso con sus propios vehículos con el contrabando en las fronteras, pero eso obviamente se sancionó fuertemente a las personas involucradas, y bueno, como en todo pueden haber malos funcionarios dentro de estas instituciones. Obviamente no hay que calificar a las instituciones por esto, sin embargo sí sería importante que haya una clara voluntad de control en conjunto. De nuevo, y yo soy reiterativo en esto, el control no solo es de la aduana, no solo es de la policía, no solo es de las Fuerzas Armadas, es de esas instituciones, es del Servicio de Rentas Internas, y es también de la sociedad en su conjunto. El contrabando, la evasión de impuestos no se va a acabar mientras como sociedad no combatamos todos juntos este mal que nos causa daño a todos, porque cada dinero que se pierde por contrabando, cada dinero que se pierde por evasión de impuestos es dinero menos a las obras que tiene el gobierno en educación, en salud, en viabilidad, obviamente que nos sirven a todos. César tiene más inquietud. Sí, quizás lo criticable en este momento de tanto de la actitud de las Fuerzas Armadas y de la policía es que en caso de que se resultara algún agente aduanero herido, ¿cuál hubiera sido la actitud? Porque obviamente si se está dando este tipo de agresiones, la lógica es detener a la persona. Incluso en Quito, uno de los agentes aduaneros, al momento de querer decomisar uno de los vehículos lujosos, el conductor atropella al agente aduanero y le quebró la pierna y lo llevó al hospital. Incluso se han iniciado procesos penales en contra de estas personas. ¿Ustedes le dan seguimiento para determinar acusaciones particulares contra ellos? Bueno, primero... como Secretaría sí, ya Servicio no soy Nacional de Aduana. Ni de la aduana ni del gobierno, pero claro, sí, efectivamente entiendo que se hacen todos esos seguimientos. Adicional, hay que agregar que incluso dentro de la misma ley existe lo que se denomina delito agravado. Y delito agravado es cuando, además de delinquir, se hace una actividad adicional, digamos, más dañina. En este caso en particular, y está debidamente tipificado, que el tratar de impedir los controles, de hacer algún tipo de agresión física para impedir esos controles, o lo que vimos, que el carro, que se escapan, lo chocan, etcétera, eso puede ser incluso condenado con el doble de pena de lo que normalmente es. Es decir, en vez de 5 años puede ser incluso 10. Entonces, insisto, herramientas legales existen, hay una institucionalidad para que esto se logre, y hay que hacer un trabajo en conjunto para acabar con este mal, que obviamente es un mal que lastimosamente hunde a los países en el subdesarrollo. Gracias, Santiago, y gracias, César. Así es, la sociedad entera está obligada, asimismo las autoridades, a depurar aquellos elementos que lo que contribuyen es al crecimiento de negocios perversos e ilegales. Nos tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos.